Buena gente. Seguramente no me deben conocer, así que me presento rápido, porque en realidad creo que no me presenté ninguna de todas las veces anteriores. Soy Fisa, uso mucho Python, estoy trabajando en Satellogic, haciendo Python para sates espaciales. Y buena parte de lo que voy a mostrar acá justamente es algo que tuve que aprender a usar bien por el laburo. Lo que vamos a hablar es Async.io. ¿Quién escuchó alguna vez hablar de Async.io o de Async en general? Ok, mucha gente, genial. ¿Y quién siente que lo entiende? Que podría decir, yo puedo explicar cómo funciona Async.io o las cosas Async. Ok. Es la experiencia, es lo que suelo ver en la gente, ¿sí? Async es una cosa que todo el mundo habla, que está ahí, que todos sabemos que está, pero como que se empieza a complicar cuando queremos entender qué hace, cómo funciona, para qué usarlo, en qué casos y ese tipo de cosas. Y el problema que veo además de eso es que, por lo general, los tutoriales y demás de Async, por un lado asumen que uno ya entiende qué es Async. O sea, un tutorial de Async.io asume que yo sé cómo funcionan las cosas Async por dentro. Y por otra parte, que a veces saltan demasiado a cómo se usan las herramientas de la lib de Async que estoy haciendo el tutorial y no tanto en cómo funcionan los conceptos y las ideas principales de esto para entender cómo se va a ejecutar mi código, básicamente, ¿sí? Así que esta charla es un poquito más, no de un tutorial de Async.io, sino entendamos los conceptos de cómo funcionan estas cosas, porque entendiendo eso, después mirar un tutorial de Async.io es fácil de entender, ¿sí? Si entendemos esos conceptos primeros, después el tutorial de la herramienta específica de cómo se llama la función o el decorador que quiero usar, es fácil. Si no entendí eso antes, los tutoriales esos son chino básico. Así que voy a usar un enfoque un poquito distinto, no voy a tener slides, voy a escribir código desde cero, así que obviamente van a fallar un montón de cosas. Espero que no me falle nomás el manejo de tiempo como me pasó en la Lightning anterior. Bien, para entender las cosas que voy a mostrar hoy, hay que entender otra cosa antes que, así a primera vista pareciera que no tiene nada que ver, que son los generadores. Pero de a poquito van a ver por qué sí tiene muchísimo que ver. Así que antes de meternos con Async, nos metemos con generadores en Python, ¿sí? ¿Quién usó alguna vez generadores de Python? Ok, la mayoría de la gente, ¿sí? Un generador básicamente en Python era algo que me permitía generar listas de cosas, pero sin tener esa lista entera en memoria de todas las cosas al mismo tiempo. Sí, surgieron para resolver más o menos esa necesidad. Se pueden usar para más cosas, pero normalmente eran más o menos una cosa así. Yo digo, bueno, yo quiero tener frutas, pero no quiero hacer simplemente devolver una lista con todas las frutas de memoria. Porque, por ejemplo, si es que estoy iterando un archivo que tiene 1.000.000 de líneas, una cosa así, quiero ir pudiendo consumir de a uno. Por ejemplo, quiero decir un for fruta en frutas, pero no quiero tener la lista entera de frutas en ningún momento en memoria. Entonces, ¿cómo hacíamos eso con generadores? Usábamos yield. Si yo hago yield pera, yield manzana, yield banana, sí, esto es un generador que me va a generar frutas. Para probarlo, me lo voy a llevar directamente a la consola, lo voy a sacar de acá. Vamos a probar acá en una consolita de Python más linda. Ahí tengo mi generador. Y entonces yo puedo hacer cosas como for fruta in frutas, print fruta. ¿Sí? O no. Porque no puse los paréntesis a la llamada a frutas. Ahí está. Yo les dije que iba a fallar, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Sí, cuando yo llamo a frutas, me devuelve algo que lo estoy pudiendo iterar. Ahora, todas esas cosas no están en memoria al mismo tiempo. Si yo digo f igual a frutas, f no tiene todas las frutas en esto. No es una lista, ¿sí? Lo estoy pudiendo recorrer, lo estoy pudiendo pedir los elementos de a uno, pero no están todos esos elementos en memoria. Si yo quiero empezar a pedir los elementos, básicamente lo que uso es la función next. Digo, dame la siguiente cosa que haya en este f, y entonces me da lo siguiente. Lo siguiente, lo siguiente, y ahí se muere. ¿Sí? Ahora, esto si se lo ponen a pensar, tiene una cosa media loca que es que este generador frutas es una función, pero es una función que se puede pausar. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pongo acá en el medio un print, fíjense que este print, vamos a llamarlo de vuelta y vamos a empezar a pedir next f. Ese print no se ejecutó todavía. La función llegó hasta esa línea que dice yield pera, devolvió ese elemento y se quedó ahí esperando. Y si yo le digo next de vuelta, ahí se hizo el print.
corrió hasta el siguiente yield manzana, y se quedó de vuelta ahí esperando. ¿Sí? Son funciones pausables. Son funciones que yo le puedo decir, todos estos puntos, quédate esperando ahí hasta que te diga, anda hasta el siguiente. ¿Sí? Bien. Ah, me está cortando. Ok. Ahí estamos. Bien. Entonces decíamos, tenemos con los generadores funciones pausables. Y eso me viene re bien. ¿Por qué? Bueno, vamos a meternos entonces en async. ¿Qué voy a tratar de resolver con las cosas async? Voy a tratar de resolver básicamente el problema de tengo varias cosas que quiero hacer a la vez, ¿sí? En mi programa. Tengo varias tareas que yo quiero que se estén ejecutando todas. No quiero esperar a que termine una y después largar la otra, sino que quiero que se vayan ejecutando ambas. Eso, en términos ya más correctos, le vamos a empezar a poner nombres de verdad. Eso se llama concurrencia. ¿Sí? Tengo más de una cosa que quiero estar haciendo a la vez. Ahora, la concurrencia no necesariamente significa que las cosas se hagan en paralelo. Fíjense que estuve evitando hasta recién decir paralelo, ¿sí? Que puede ser la palabra más obvia, y no la estoy diciendo. Paralelismo es como un nivel extra de arriba de concurrencia. Yo puedo tener concurrencia, pero no paralelismo. ¿Qué son cada una de estas dos cosas? Con ejemplos simples, si yo digo, por ejemplo, estoy estudiando y estoy leyendo Twitter a la vez, ¿sí? Esa es concurrencia, estoy haciendo las dos cosas. Si me preguntás qué estuviste haciendo durante la tarde, te digo, estuve haciendo estas dos cosas, estuve estudiando y mirando Twitter. Ahora, si en cualquier momento tenía una camarita ahí, en cualquier momento pausan la cámara, ¿en qué de esas dos cosas estoy? En una, ¿sí? No puedo haber en el mismo instante estar con un ojo leyendo el material de estudio y con el otro ojo mirando Twitter. Estaba switchando entre una y otra. Estaba haciendo las dos cosas, pero en cada instante estaba haciendo una. Ahora, si yo digo, hace un rato estaba cruzando la calle y hablando por teléfono, si pausan, en realidad podría estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Eso es paralelismo de verdad. Cuando yo tengo concurrencia, hay varias cosas que se están haciendo. Esas cosas quizás se están haciendo en paralelo o quizás no. De hecho, mi computadora todo el tiempo usa concurrencias sin usar paralelismo, porque, por ejemplo, si yo tengo una computadora con un solo núcleo, mi procesador no puede estar ejecutando más de un programa a la vez. Y sin embargo, yo tengo un montón de programas abiertos. Sí, la concurrencia va a ser, el sistema operativo está diciéndole, ejecutate un poquito vos, 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 un poquito vos. ¿Sí? Son programas que están ejecutándose concurrentemente, pero paralelismo de verdad no tengo. Ahora, cuando mi computadora ya tiene 8 núcleos, ahí sí puedo tener paralelismo de verdad, porque puedo tener 8 programas a la vez. Es concurrencia y además es paralelismo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Estamos? Ok. Bien, yo quiero hacer concurrencia, ¿sí? Yo quiero ejecutar varias cosas. Yo podría pensar, digo, bueno, si yo tengo funciones pausables, puedo tratar de hacer esto que hace el sistema operativo, de decirle, ahora ejecutate vos un poquito, 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 vos un poquito. ¿Sí? Haciendo que esas funciones sean pausables, cuando se pausa una, le digo que ejecute la siguiente hasta la próxima pausa. Vamos a construir eso de cero. Entonces voy a tener mi función ver Twitter, que dice, vamos a hacer prints nomás, leyendo a Roberto, print, discutiendo con Roberto, print, leyendo otras cosas, indignado por política. Típico caso de uso de Twitter. Vamos a sacar, no discuto tanto con Roberto, así que vamos a sacar un poco. Y estudiar. ¿Sí? Estudiar es leyendo el material, armando resumen, leyendo resumen. Epa. Memorizando resumen. Llorando. Ahí está. Tengo mis dos cosas que quiero hacer juntas. ¿Sí? Ahora, yo necesito que estas cosas sean pausables para poder ir haciendo una y otra, una y otra, una y otra. ¿Sí? Así que le voy a meter esas pausas. ¿Cómo le meto esas pausas? Haciendo yields. ¿Sí? Entonces digo, acá un yield, acá otro yield, otro yield. Entonces tengo pausas en el medio. Ahora, esta función la puedo ir ejecutando de a pasitos. Y lo mismo con la de estudiando. ¿Y ahora qué necesito? Necesito básicamente scheduler o cosa así que agarre estas dos tareas y las vaya ejecutando de un poquito cada una. ¿Sí? Así que a eso le vamos a llamar un loop.
que recibe una lista de tareas. ¿Y adentro qué tiene que hacer? Decir, bueno, mientras haya tareas pendientes, pues en algún momento pueden llegar a terminar todas y tengo que cortar. Pero mientras haya tareas pendientes, sacate la primera. La primera, ¿sí? Saco la primera de la lista, la tengo en la variable actual y ¿qué hago? Ejecutar un pedacito, o sea, next de actual. Y después de ejecutarla, tengo que volver a agregarla a la lista de tareas pendientes porque puede no haber terminado todavía, ¿sí? Así que para que en algún otro momento se vuelva a ejecutar, la agrego, pero la agrego al final, ¿sí? Al final de todo. Entonces va a ir ciclando entre esta lista de tareas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando una de estas tareas termine? Yo a un generador, si le seguía pidiendo cosas cuando no tenía más, ¿qué hacía? Tiraba una excepción, un stop iteration. ¿Sí? Ese iterador, ese generador ya no puede seguir iterándose. Así que tengo que controlar esa excepción acá en la llamada next. Digo, intentá ejecutar un pedacito y agregarlo al final. Si te falla, pero que te falle con stop iteration, no hagas nada. Quiere decir que esa tarea terminó. La saqué de la lista, llamé al next, falló, no se ejecutó el append porque falló en la línea anterior. Ok, déjala pasar, esa tarea terminó. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo uso este scheduler que construimos? Fácil. Llamo al loop, dándole una lista de tareas. La lista de tareas va a ser Twitter y estudiar. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, corrámoslo, a ver si anda. Vamos a hacer líneas más cortitas. Y dice, estoy leyendo a Roberto, después estoy leyendo material, después discuto con Roberto, después armo el resumen, después leo otras cosas, eso era Twitter. De hecho, estaría bueno, vamos a ponerle a cada uno de estos prints de dónde vienen, ¿sí? Así es más fácil de ver. Esto es Twitter, 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 estudiando, estudiando, estudiando. Corremos de vuelta. Ahí está. Sí, ven cómo está saltando entre Twitter estudiando, Twitter estudiando, Twitter estudiando. Y al final de todo, ¿por qué hay dos veces estudiando? Porque a esa altura la tarea de Twitter ya terminó. No se volvió a agregar a la lista. Entonces está sacando la misma, corre un pedacito, lo vuelve a agregar, saca la misma, corre un pedacito, lo vuelve a agregar. Bien, esto es async. ¿Sí? Esa cosa tan difícil y tan loca o rara de entender que era la programación asíncrona y qué sé yo, es esto. ¿Sí? Es tener corrutinas, ¿sí? Tareas que son pausables en el medio, que ellas están diciendo en qué momento se pueden pausar, y tener un loop que básicamente le va diciendo a cada corrutina, ejecuta un cachito, cuando termine ese cachito, agarro otra y le digo, ejecuta vos otro cachito, y así. ¿Sí? Obviamente esto se puede complejizar un montón. Yo puedo empezar a decir, por ejemplo, quiero que las corrutinas tengan la habilidad de poder agregar nuevas tareas a ese loop. Entonces, esa lista de tareas tendría que ser accesible por todos y cualquiera poder decir, che, ahora yo agrego una nueva tarea al loop y cosas del estilo. ¿Sí? Entonces, se puede mejorar mucho el loop. Pero la idea central de Async es esto. ¿Cómo se compara esto con, por ejemplo, haber resuelto esto con threading o cosas así? Una cosa fea es que yo tengo que estar escribiendo estos yields, tengo que estar escribiendo estas pausas de manera explícita. ¿Sí? Pero hacer esto me da unas ventajas bastante grandes, porque yo estoy decidiendo cuándo puedo pausar las tareas. Y no tengo que estar usando logs y demás para evitar race conditions y todos los problemas que solemos tener en threading, por el hecho de que yo no tengo control de cuándo me estoy ejecutando yo y cuándo de repente me sacan, me pausan y se ejecuta otro. Entonces ese tipo de problemas de leo un dato y lo quiero actualizar y lo quiero volver a guardar, pero en el medio me pausan y le toca al otro y me actualiza el dato y me lo cambia y cosas por el estilo, acá son muchísimo más fáciles de manejar. Por ejemplo, si yo digo, entre leer el resumen y memorizarlo, no puedo pausar en el medio. ¿Sí? Son dos cosas que las estoy haciendo juntas. No deberían sacarme y que se haga otra cosa en el medio. Porque si me sacan mientras estoy leyendo y no traté de memorizarlo, después cuando vuelva tengo que volver a tratar de leerlo. Entonces, ¿qué hago? Saco esa pausa del medio. Entonces, ahora esta corrutina, cuando le digan seguí y hace el paso de leer, va a ser seguido el paso de memorizar y tiene garantía de que nadie lo va a pausar en el medio, que nadie lo va a sacar y se va a ejecutar otra cosa en el medio. ¿Sí? Si lo probamos, fíjense que, acá, leyendo y memorizando, están las dos cosas juntas. ¿Sí? Ninguna otra corrutina se me va a meter en el medio si yo no hago pausas en el medio.
Ahora, esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo quiero subir un archivo acá? Cuando estoy, en vez de leer otras cosas, acá vamos a decir postear foto. Y postear foto demora. Supongamos que tengo una lib que me permite subir foto, lo que sea. Vamos a simular que eso demora. Import time. Demora 5 segundos. ¿Sí? Ahí tenemos una pausa de 5 segundos. No, perdón, no una pausa. Está corriendo ese código ahí durante 5 segundos haciendo algo. ¿Alguno se anima a predecir qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar con la tarea de estudiar? Se va a quedar esperando no pudiendo ejecutarse, ¿sí? Durante esos 5 segundos, la tarea Twitter se está ejecutando y nadie más se puede ejecutar. Porque para que otros se puedan ejecutar, tiene que hacer un yield en el medio. ¿Sí? Y el problema es que yo voy a tener un montón de casos donde voy a querer llamar a lógica que demora desde mi corrutina. Entonces, ¿cómo hago? Si yo quiero llamar a un cacho de código que demora, quiero hacer una query en la base de datos, algo a la red o alguna cosa así, y tengo que hacerlo dentro de una corrutina. No puedo pausar, porque si pauso le estoy impidiendo a todo el mundo, nadie más se ejecuta hasta que yo no termine de hacer esto, cosa que está mal. ¿Sí? Bueno, ahí viene al rescate otra cosa de Python, que de vuelta es una cosa que a primera vista uno no la asocia con esto, pero que es el yield from. Yo antes tenía este generador de frutas, ahora voy a tener un generador de cosas. Y el generador de cosas dice yield espada, pero me encantan, yield auto, que no me gustan. Y yo quiero que ahora empiece a devolver frutas. ¿Sí? Puedo hacer directamente acá convertir a lista del generador y andar devolviendo después de a uno de esa lista, o hacer un for fruta in frutas yield la fruta. ¿Sí? Pero Python me da un atajo para hacer eso, que es yield from otro generador o cosa iterable. Y después un yield de celular. Fíjense qué pasa cuando yo llame a cosas, ¿sí? Cuando lo empiece a recorrer. Devolvió la espada, devolvió el auto, y ahora devolvió la pera, ¿sí? La manzana, la banana y celular. Desde afuera no me entero de que llamó a otro generador en el medio y toda la bola. Es una forma de decirle, che, Python, vos que estás iterando este generador, en este momento, cada vez que quieras pedirle cosas, anda a pedirle a ese otro. Y cuando ese otro termine, recién volvé y seguí pidiéndole de acá. Y ese otro puede entonces ir haciendo todos los yields que quiera. Esto se traduce bastante fácil a, che, Python, yo tengo esta tarea que es pausable y ahora quiere hacer algo que demora, que es otra tarea. Empezá a ejecutar esa otra tarea y cuando esa otra tarea termine, recién vuelve a esta. Y que esa otra tarea pueda ser pausable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría tener mi subir foto que sea subiendo byte 1. Vamos a ver. Byte 2 y byte 3. Y en el medio, yield. ¿Sí? Y entonces acá vamos a llamar a nuestra cosa lenta que es subir fotos, diciendo yield from subir foto. Y saco ese yield viejo. Entonces ahora cuando ejecute esto, en el momento que digo postear foto, fíjense que a partir de acá abajo se ejecutó subir foto, un pedacito, y después leer y memorizar resumen. Después otro pedacito de subir foto, después de vuelta al de estudiar. Después otro pedacito de foto, y recién cuando terminó ese se empezaron a ejecutar cosas que venían abajo en la tarea de Twitter. Sí, la tarea de Twitter dijo, yo me quiero quedar esperando a que la tarea de subir foto termine. Y la tarea de subir foto es otra corrutina que se puede pausar. Y fíjense que no tuvimos que tocar nada del loop para que esto funcione. El loop sabe mágicamente seguir iterando esta otra corrutina hasta que la que lo llamó termine. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Eso entonces es lo que me permite empezar a decir, bueno, mis corrutinas esperan resultados de otras corrutinas, pero sin bloquear
al loop este sin dejar que ninguna otra coroutine se quede muerta esperando, ¿sí? Ahora, fíjense que para hacer esto, mi subir foto tenía que ser una coroutine, tenía que tener las pausas. Yo normalmente no escribo todo el código de todas las cosas que ejecuta mi programa. Normalmente estoy usando bibliotecas y frameworks y demás. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la biblioteca para conectarme a Postgres y hacer una query en Postgres. Y hacer una query en Postgres puede demorar. Le pido una query gigante que demora 10 segundos. ¿Cómo hago a convertir eso en una coroutine? Necesito una versión de ejecutar query que sea una coroutine. ¿Sí? Que le mande la query a Postgres y empiece con un loop de ¿ya recibí la respuesta? No, yield. ¿Ya recibí la respuesta? No, yield. Y así, yield, yield, yield en el medio, para que cada vez que le digan, che, query, te toca a vos de vuelta, haga un cachitito y haga un yield para que el resto pueda hacer algo. ¿Se entiende el problema? Necesito una lib async de Postgres. Si mi código es async, si yo soy la lib sync de Postgres, la lib normal de Postgres, me va a trabar todo mi loop y nadie más se va a estar ejecutando mientras hago la query. Entonces necesito una lib async de Postgres para hacer esto. Y voy a necesitar una lib async de Postgres, de HTTP, de parser JSON, de todas las cosas que yo quiera hacer que puedan demorar un poco, voy a necesitar una implementación async. Y eso es un problema. Por un lado, ¿se acuerdan cuánta gente había levantado la mano diciendo entiendo async? Bueno, ustedes son la gente que escribe bibliotecas y demás. Es la comunidad la gente que escribe todas esas herramientas. Y la mayoría de la comunidad no la tiene tan clara con async. Entonces, la mayoría de la comunidad cuando dice, yo voy a implementar un cliente de Twitter, no dice, voy a implementar un cliente de Twitter y que funcione normal y async. No, la mayoría de las herramientas están solamente en modo normal, modo sync. O sea, hay pocas libs de cosas async. Entonces, empezamos a tener como una especie de grieta peor que la política que tenemos en Argentina, que es el mundo sync y el mundo async. El mundo sync está re resuelto, tengo un millón de cosas, Python está genial y demás. En el mundo async, todavía las cosas están un poco más verdes. Y si yo quiero empezar a hacer que mis programas sean async, puedo llegar a encontrarme con algunos casos donde no hay una lib implementada para lo que yo quiero hacer. Para las cosas más normales igual ya tenemos. O sea, para Postgres async ya hay, para HTTP async ya hay. Sí, para las cosas más normales ya tenemos implementaciones de eso. Pero para un montón de otras cosas todavía no. Entonces, sepan que se pueden chocar con esa pared. Igual hay una solución para arreglar eso que no es linda. Es como un último recurso. Como si no tengo otra y mi programa quiero que sea async y tengo que ejecutar este cacho de código que no es async y no tengo forma yo de reescribirlo o me es demasiado caro reescribirlo o lo que sea, hay una alternativa que es usar threads, que era lo que no queríamos usar. ¿Sí? Pero no usar threads y decir, paso todo mi programa que sea threads y no sea async. No, no. Puedo usar threads de una forma que es básicamente esto. Decir, en este momento donde tengo que ejecutar código que no es async y es lento, crea un thread y ejecuta ese código en ese thread. Y en este, que es el thread principal de mi aplicación, hace un while mientras el otro thread no haya terminado, yield. Entonces, cada vez que me pidan a mí, se sigue ejecutando la corrutina de Twitter y pregunta, che, ¿el thread de subir foto terminó? No, ok, yield, yield, yield. Así hasta que en un momento le dicen, ejecutate, ¿el coso terminó? Sí, ok, hago lo siguiente y hago el yield normal. ¿Sí? Eso async.io, por ejemplo, ya me lo da resuelto. Hay una cosa que se llama thread executor que básicamente hace eso. ¿Por qué? Y porque va a suceder. En algún punto quizás se van a encontrar con código así. ¿Qué me da async.io? Entonces, porque esto yo lo hice todo sin async.io. ¿Para qué necesito async.io? Por un lado, async.io me da un loop mucho mejor escrito que esto. Este loop es muy básico. Por ejemplo, este loop no puede hacer lo que decíamos antes de quiero desde cualquier lado poder agregar tareas a la lista de tareas que se están ejecutando. O, por ejemplo, me encantaría poder decir, ejecuta esta tarea, agregala al loop, pero recién ejecutarla a las 7 de la tarde. ¿Sí? Sí, programar una tarea con tiempo. Y recién cuando el loop llegue a las 7 de la tarde, recién dice, tengo que empezar a hacerle next de esta acá. O cosas como, por ejemplo, decir, quiero esperar a esta tarea, lo que hacemos con el yield from, pero quiero esperarla como máximo 10 segundos. Si no terminó en 10 segundos, matala, sacala del loop y hago otra cosa. Y enterarme de eso. O poder decir, quiero cancelar esta tarea que está en el loop. ¿Sí? Quiero sacarla del loop y que no se ejecute más. Todo ese tipo de cosas, async.io ya me las da implementadas. Y ese tipo de cosas son relativamente fáciles mirando tutorial y documentación de aprender a usar, porque son funciones bastante entendibles de qué reciben como parámetros y demás. Pero si yo no entiendo cómo funciona el loop, qué es lo que está haciendo ese loop, ahí sí es donde empieza a ser medio oscuro y difícil de entender. Y una cosa extra que me da esto, que está buenísimo, es
que yo estoy teniendo esta concurrencia, pero es debugueable. Yo puedo poner una pausa, un import pdb, pdb.setTrace, ¿sí? un breakpoint, y empezar a decir ejecutar línea por línea. Y eso, imagínense el quilombo que es en threading, porque yo pongo un breakpoint acá, pero el otro thread se sigue ejecutando y qué sé yo. Acá no tengo ese problema. Si yo pongo un breakpoint en una línea de código, de repente todo está pausado esperando que yo le diga next, 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 y puedo ir viendo quién se ejecutó en cada momento y demás. ¿Sí? Entonces me da mucha más debuggabilidad, me da mucho más fácil control sobre cuándo quiero que las cosas se puedan pausar o no, ¿sí? Cuándo no me tienen que sacar el control y no me pueden pausar en el medio, ese tipo de cosas. A costa de, tengo que escribir un poco más de código porque tengo que hacer los yields y toda la bola. Y voy a necesitar libs que sean async o en su defecto usar el thread executor y ese tipo de cosas. Entonces, si tengo estos trade-offs, ¿en qué situación me conviene usar async? ¿En qué situación usaría esto en vez de usar threads o otras cosas? Básicamente cuando tengas muchas tareas, si tenés una sola tarea es estúpido usar esto, o sea, no tiene sentido hacer un loop para estar haciendo el next a una sola cosa. ¿Sí? Cuando tengas muchas tareas y cuando esas tareas tengan mucho de I/O, ¿sí? Mucho de disco, red o cosas por el estilo. Porque en esos momentos es donde me puede servir ceder el control para que otros hagan cosas mientras tanto, para que otras tareas ejecuten líneas de código mientras tanto. Si yo tengo una cosa como, por ejemplo, multiplicar una matriz, que es, si lo estuviese haciendo algo mal, que es escribir ese código en Python, si escribo el código de multiplicar una matriz en Python, pausarlo, si tengo que multiplicar dos matrices, pausar y multiplicar una línea de uno y una línea del otro, y una línea de este y una línea del otro, no me va a hacer ni más rápido ni nada que hacerlo una atrás de la otra. ¿Sí? Porque es puro código lo que estoy ejecutando, no gano nada con pausar un pedacito de código para ejecutar otro pedacito de código. Gano si hay, por ejemplo, cosas como mando una query a la base de datos, me pauso porque sé que tengo que esperar a la base de datos y entonces que mientras tanto otra gente haga otra cosa. Que otra gente aproveche la CPU y no la esté usando yo ahí haciendo nada mirando la pantalla. ¿Sí? No sé si Python mira la pantalla. Así que se entiende más o menos entonces qué es async, cómo funciona. No es un cuco así tan extraño, o sea, es un loop con generadores y más o menos qué me da async IO arriba de eso. Una última cosa es, esto depende de la versión de Python donde están usando, fue mejorando un montón. De hecho, la lib async IO fue mejorando un montón, las últimas están re buenas, pero además en un punto se agregó sintaxis nueva en Python. ¿Sí? Esa sintaxis nueva es básicamente para ser un poquito más explícito y escribir un poquito menos de código cuando yo quiero hacer cosas async. Por ejemplo, yo acá estoy diciendo, esta es una corrutina, ¿sí? Estoy haciendo yields en el medio, pero en realidad la estoy escribiendo como si fuese un generador. O sea, cualquier persona que no sabe async, mira esto y dice, es un generador. Esto va a estar haciendo un for algo en Twitter, cosa que no tiene sentido. Además, a async.io le interesa llevar un montón de data de esa corrutina que se está ejecutando, esa tarea, para, por ejemplo, tener una referencia a la tarea y poder decirle .cancel, .status y cosas por el estilo. Entonces, cuando uso async.io, inicialmente me decía, decora esos generadores con... no tengo importado async.io, vamos a importarlo. Decora esas corrutinas con async.io.coroutine. ¿Sí? Y esto era una forma de decirle dos cosas. A la persona que está leyendo, decirle, che, esto es una corrutina, no es algo que voy a iterarlo. Y además, permitirle a async.io que cuando yo llamo a esto se cree en realidad una instancia de algo que tiene más data que simplemente un generador que le llamo next, ¿sí? Para que pueda hacer estos cancel y todo ese tipo de cuestiones. En una versión de Python directamente dijeron, sería bastante más lindo poder hacer directamente esto. ¿Sí? Y entonces con esto estamos siendo bien explícitos de, che, esto es una corrutina, y Python ya sabe por dentro, como es sintaxis distinta, que cuando esto se llame, tiene que hacer algo levemente diferente de lo que hacía con ese generador normal. ¿Sí? Y lo mismo, en vez de escribir este yield from, que suena de vuelta, estás queriendo iterar de esa otra cosa, y no es eso lo que estoy queriendo hacer. En vez de escribirlo así, escribirlo como await la otra cosa. ¿Sí? Espera hasta que esta otra corrutina se ejecute. Entonces, async.io me da un montón de libs un montón de utilidades dentro de esa lib, y Python mismo, el lenguaje mismo, me da un poquito de sintaxis nueva para escribir estas cosas más lindo. De vuelta, esas cosas, la sintaxis y las funciones que me da y cómo las uso,
lean un tutorial y son fáciles de entender. Pero lo difícil de entender es esto, de cómo funciona Async por dentro. He visto un montón de gente, hasta incluso posts de blogs diciendo esto es un tutorial de Async, explicando cosas como una corrutina es un thread. No, toda la gracia de todo esto es un solo thread. ¿Sí? Esto es un solo Python corriendo y que si yo lo pauso en cualquier momento está haciendo una sola cosa a la vez. Nada más que con generadores estoy haciendo que se pause una y vaya otra y así. Voy a revisar mi machete a ver si no me estoy olvidando de nada más, porque tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15, ok. Un montón, genial. Podríamos terminar la line de p-test. No. Sí. Ok. Sí, da para la line de p-test y para otras 2 lines más. Bueno, detalle, sí. Esto no insistí suficiente. Cuando ustedes escriben las corrutinas, no bloqueen, ¿sí? No bloqueen por mucho tiempo. No hagan un for línea en CSV, hacer algo con la línea del CSV y es un CSV de 1.000.000 de líneas. Cuando empiezan a programar async, todo su código tiene que empezar a ser consciente de que están en un mundo async. Entonces, todo su código no debería estar bloqueando ni por un segundo. Entonces, necesitan los yields, los awaits y demás para que todo su código sea amigable con el resto del código async que va a estar ejecutándose. Esto a veces es un problema en proyectos grandes. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en laburo decir, el proyecto en el que yo estoy escribiendo tiene un montón de dependencias y muchas de estas dependencias te dan algunas cosas async, que adentro llaman a otras cosas, que adentro llaman a otras, y en algún punto hay alguien que no sabe nada de que todo lo que hay alrededor es async y está haciendo una llamada lentísima que bloquea todo. ¿Sí? Entonces tenés que empezar a ser un poquito más consciente de decir, bueno, todo mi código tiene que bancarse esta nueva forma de laburar, todo mi código tiene que ser pausable, estar usando awaits para esperar las otras cosas y demás. Así que en eso, súper insistente, no bloqueen. Y bueno, ya que nos alcanza el tiempo, vamos a reescribir esto para correrlo directamente con Async.io. Así nos damos una sensación de más o menos cómo se usa. En principio, entonces, debería convertir estos a async.def. ¿Sí? Van a ser corrutinas. Y además, este loop que había escrito antes no lo voy a estar usando. ¿Sí? Así que vamos a comentarlo para que quede nomás en el ejemplo. Y de Async.io puedo llamar a run. ¿Sí? Que run recibe, esta es la forma más simple, hay formas más complicadas. O sea, puedo acceder al loop directamente, crear un loop a mano y empezar a decirle agregar tareas o cosas por el estilo. Yo voy a mostrar la versión más simple. En run puedo decir, corre una corrutina. Te doy una corrutina y esta es la corrutina principal. Y este es mi programa, mi main de mi programa. Y esta corrutina es la que va a estar disparando otras corrutinas y cosas por el estilo. Entonces vamos a definirla. Main es mi corrutina principal. Que adentro, ¿qué va a hacer? Y debería disparar las tareas que le interesa que se ejecuten. Que en este caso son Twitter y estudiar. ¿Sí? Y para dispararlas, una cosa útil, además que me da Async.io, es decir, quizás no querés esperar solamente una corrutina. Quizás tu main, por ejemplo, en este caso, dice, yo termino cuando todas estas corrutinas que disparé terminen. ¿Sí? Eso es muy parecido a algo que también se hacía en threading, que es el gather. ¿Sí? Esperaba muchos threads hasta que terminen, o esperaba muchos bla. Bueno, eso es lo mismo. Quiero esperar muchas corrutinas. Así que voy a decir await, porque voy a esperar a gather de... mi autocompletado es medio... las corrutinas son Twitter y estudiar. Picharm. No, Picharm está bueno. Bien, entonces mi main dice, bueno, cuando me ejecuten disparo estas 2 corrutinas y me voy a quedar esperando hasta que ellas terminen. Cuando ellas terminen, yo termino, porque no hacemos nada. Podríamos agregarlo un inicio del programa. Fin del programa. ¿Sí? Y una última cosa linda de Async.io. Esto, vamos a empezar a hacer imports más lindos, porque si no voy a escribir Async.io 8 millones de veces. Vamos a decir from Async.io import run, gather y sleep. Ahora van a ver por qué. Entonces acá, abajo de todo, vamos a decir directamente gather, directamente run.
Y el sleep es, si yo quiero meter pausas en el medio, el yield solo este es horrible, ¿sí? ¿Y qué quiero hacer en realidad? Ahí digo, bueno, quiero que mi corrutina se duerma. ¿Cuánto tiempo quiero que se duerma? Y nada, lo menos que haga falta, ¿sí? Si no hay otra cosa para ejecutar, sigo yo. Pero si hay otra cosa para ejecutar, bueno, me quedo dormido. Entonces, básicamente, Async.io me da un sleep que es una corrutina a la que la puedo esperar. Entonces, acá puedo decir await sleep de 0. ¿Sí? Entonces, reemplazo mis viejos yields, mis viejas pausas que no eran entendibles como pausas, por esto que sí es bastante más claro que lo que estoy haciendo es meter pausas. ¿Sí? Bastante más explícito. Y ahora sí, entonces, corro y falló. ¿Por qué? Por los paréntesis. Siempre me olvido de los paréntesis, ni que fuese rubista. Y falló. Porque acá, gather recibe así, no recibe una lista, recibe directamente las corrutinas que quiera. Ahí está. ¿Sí? Al diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Ese tipo de errores, el primer tiempo les va a comer la cabeza, no van a entender de por qué es y demás. Yo ya me los choqué tantas veces que, bueno, sí, ya medio que los veo rápido. Pero ven, entonces quedó bastante legible. Fíjense que ese inicio y fin del programa los estoy viendo donde debería, ¿sí? En el medio se están ejecutando todas esas corrutinas. Y fíjense que en ningún momento tuve que crear el loop a mano y decirle a este loop que corra y agregarlos a la lista y demás. Run me facilita todas esas cosas. Si yo quiero empezar a hacerlo a mano, lo puedo hacer a mano, no hay drama. Pero con esto ya pueden largar. Había una última cosa que quería contar y me estoy olvidando qué era. ¿Qué pasa cuando yo quiero cancelar una de estas corrutinas? Una tarea que yo tengo la referencia a la tarea, pues me puedo guardar la referencia y digo, esa corrutina que se está ejecutando, cancelala, sacala, ¿sí? La parte del loop es fácil, porque cuando yo diga .cancel, de alguna forma, Async.io adentro tiene la referencia al loop y dice de la lista de tareas, saca esta, y ya está. Pero ¿qué le pasa a esa tarea? A mí me interesaría enterarme, cuando esa tarea se detiene, desde adentro de la tarea misma. O sea, esa tarea que decía estudiar, me gustaría que si la sacan del loop, el código de estudiar se dé cuenta. Básicamente lo que hace Python es te dispara una excepción adentro de esa corrutina. Como si hubieses en esa línea de código donde estabas pausado, como si hubiesen disparado un error de ahí tu código. ¿Sí? Entonces tira un cancel exception. Entonces yo puedo poner toda mi corrutina entre un try except cancel exception y ahí adentro de la corrutina decir, bueno, si me cancelaron, hago esto. Obviamente, si hago esto, se va a ejecutar, porque si no, ¿para qué me dan esa funcionalidad? Y se va a ejecutar y mientras se ejecute no se está ejecutando nadie más. Así que en el cancel error no pongan código bloqueante que demora 3 horas, porque de vuelta están bloqueando todo el loop del resto. ¿Sí? Como les decía antes, tienen que empezar a ser conscientes en todo el código de ustedes que están haciendo async, que nunca tienen que bloquear. Así que bueno, eso es lo que tenía para mostrarles. Me sobró bastante tiempo. Me pueden encontrar en Twitter y más para preguntar. Y sobre todo, de vuelta, es importantísimo esto, que se llamen bien los conceptos de cómo funcionan las cosas async por dentro. ¿Sí? Con estas cosas claras, después de agarrar cualquiera de los tutoriales, es fácil de seguir. Mi problema siempre fue, no encontré antes una explicación así, una explicación que me diga estas cosas de cómo funciona async, con un ejemplo así simple. Siempre era, no, si vos querés usar async, mira, importá Async.io y llamaba al run y llamaba al gather, pero no tenía ni idea de cómo se enganchaban esas cosas así. ¿Sí? Así que lo importante que se tiene que llevar de acá es cómo funciona eso. Después, cómo se llama la función gather, lo googlean y lo encuentran rápido. ¿Sí? Lo importante es esto otro. Espero que les haya servido y bueno, pasamos a preguntas si es que hay. Muchas. No. Te entendí que había 41 preguntas, no. Ok. 41 no llego a responder. Ponemos varios workers, asyncs y que cada uno vaya respondiendo. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el IDE que estoy usando? Es un editor que se llama Vim y lo estoy usando con una configuración que se llama FISA Vim config. No sé quién lo habrá hecho. ¿Eh? Vim sí es re nuevo, tiene como, no sé, 40 años, una cosa, no sé. Sí, en serio, ¿de qué año es Vim? ¿Alguien sabe? Muy viejo.
Tengo que sacar una release nueva, para los que no me vieron en la otra charla, insístanme que saque la release nueva, porque esto que está lindo así no está todavía subido. Preguntan, ¿con los threads es realmente paralela la ejecución o es concurrente nomás? Es una muy buena pregunta. Si hablamos de Java, por ejemplo, es realmente paralela. El concepto de threading es paralelismo, ¿sí? Es tener varios punteros de mi programa avanzando entre instrucciones al mismo tiempo. En el caso particular de CPython, o sea, el Python estándar que ustedes se bajan del sitio oficial, tiene una cosa que se llama la GIL, G-I-L, que es la Global Interpreter Lock, que básicamente bloquea a los threads. Mientras un thread se está ejecutando, los otros no se ejecutan. Así que Python, el Python normal, no te va a ejecutar dos instrucciones al mismo tiempo. Si realmente necesitas eso, usas multiprocessing, disparar varios Pythons. ¿Sí? Que Python tiene un módulo de multiprocessing, entonces de tu código puedes decir, llama a esta función desde otro proceso y disparás todos los que quieres y toda la bola. Pero threading no, threading te va a bloquear. CPython no es el único Python. Hay varios Pythons, varios intérpretes de Python. Hay otros que no son así, que tienen realmente paralelismo. Genera unas cuantas, te abre una caja de Pandora de un montón de problemas cuando hay paralelismo de verdad, porque empezás a necesitar logs para manejo de memoria, para acceder a objetos que son compartidos, ese tipo de cosas. ¿Probaste intentar tener tareas que usen multiprocessing? Ejemplo, un servidor async que hace inferencias de machine learning, donde cada request tiene un costo alto de CPU. No sé si lo haría con async arriba de multiprocessing a eso. Capaz que lo haría directamente con multiprocessing. Básicamente tendría varios procesos que tengan cada uno el modelo de machine learning respondiendo a la vez. Me parece que no tiene sentido tratar de englobarlos en una cosa async que esté haciendo de coordinador entre ellos. No lo haría de esa manera. Digamos. Igual eso es opinión, rediscutible. ¿Puedes tirar un plug status? Bueno, al final de la charla lo tiró. Eso es algo, alguien que sabe de Vim y me preguntó algo de Vim. ¿Probaste hacer un hook en código sync para forzarle a ejecutar async.io.sleep para forzar la cooperación? No, pero porque tampoco lo lograría haciendo eso. O sea, si yo tengo una función normal, tengo un subir foto normal, y desde dentro de mi corrutina llamo a subir foto, cuando llegue a la línea del sleep, se va a llamar a la lógica ese sleep adentro, si lo estoy así forzando a ejecutar, pero la función subir foto no está devolviendo el control. ¿Sí? No está haciendo un yield. Así que no importa que yo llame al sleep ese ahí adentro, esa función va a seguir ejecutándose, va a llamar a la lógica del sleep y va a seguir con la línea siguiente. No le va a devolver el control al loop. Así que no me resuelve ese problema. ¿Qué hace la keyword async? Buena pregunta. Yo decía antes, tenemos el decorador este, al inicio estaba el decorador este. Este decorador ya está anunciado que va a dejar de existir en no sé qué versión de Python. Pero básicamente el async ese es lo mismo que ese decorador para decirle a Python, che, esto va a ser una corrutina. Cuando te llamen, genera toda la data y todas las cosas que necesitas para manejarlo como una corrutina, no como un generador normal. O sea, la versión inicial de async.io fue, usemos corrutinas porque me dan estas funciones pausables. Usemos generadores que me dan estas funciones pausables. Y después dijeron, no, pero en realidad las corrutinas son lo suficientemente diferentes como para que las tratemos como cosas diferentes. Dejemos que los generadores sean generadores y que las corrutinas sean corrutinas. Entonces, el intérprete puede hacer más cosas, puede entender qué optimizar y qué usar de eso de manera diferente a un generador. ¿Por qué queremos evitar utilizar threads en primer lugar? No es que los threads sean malos. Sí, hay un montón de casos donde tienen su uso y demás. El tema de threading es que es bastante más jodido de debuguear y de controlar tu código. ¿Sí? No tenés control en un thread de cuándo te van a pausar, de cuándo te van a sacar del procesador y va a ejecutarse otro. Entonces esa falta de control lleva un montón de situaciones problemáticas de race conditions y cosas del estilo que con async no las tengo. Porque con async yo estoy diciendo explícito de en qué momentos me pueden pausar, así que si yo estoy diciendo que me pueden pausar acá es porque no voy a tener ningún problema. Si el típico caso de leo el dato, lo modifico y lo guardo y alguien me sacó en el medio y entonces guardo algo desactualizado, en async.io no me pasa porque no estoy metiendo esa pausa en el medio. ¿Sí? Estoy diciendo la pausa está antes de leer y después de guardar, así que entre leer y guardar sé que siempre me voy a estar ejecutando yo. La otra cuestión es lo que dije de debuggabilidad. Poder poner un breakpoint e ir debugueando todas las corrutinas a la vez y ver cuándo salta una u otra y qué se está ejecutando en cada momento es genial. Eso en mi laburo a mí me ayudó muchísimo. Por las dudas, el proyecto más grande que estamos con Async de laburo es el piloto automático del satélite. El ejecutor de planes en el satélite es Python Async
Sí, es un proyecto todo hecho en async que está ejecutando un montón de cosas, disparando un montón de tareas que se tienen que ir haciendo al mismo tiempo del SAT y todo. Y entonces poder en tierra decir, bueno, estoy simulando la ejecución del plan. Pongo un breakpoint y voy viendo en qué orden está haciendo cada una de las cosas y demás, es mucho, mucho más debuggable que pongo threading y que Dios me ayude. No, threading es difícil de debuggar. Si usaron mucho threading, se deben imaginar por qué lo estoy diciendo. Si tenés algo bloqueante, ¿sirve pasarlo a otro archivo y ejecutarlo desde una corrutina para que ahora sea I/O? No, moverlo de archivo no me cambia nada. O sea, si lo estoy importando acá para usarlo, es una función que tengo acá en mi espacio local de variables. Así que eso, cuando llame esa función va a ser bloqueante. No me cambia que lo haya definido en otro lado, digamos. Correr muchos parsers de BS4, ¿le sacarían provecho a correrlos async con async I/O? No sé de BS4 cuánto hay de I/O y cuánto es Python puro ejecutando líneas de Python. Si el parser ese es nomás Python que está ejecutando instrucciones, te va a dar lo mismo ejecutarlos así o ejecutarlos uno tras del otro. No sé si ganan algo. Piensen que si lo están ejecutando async, si ustedes tienen, vuelvo al caso de las matrices, tienen que multiplicar 3 matrices. No caigan rápido en la conclusión de, como tengo que hacer varias cosas, me conviene hacerlo en paralelo, entre comillas, o concurrentemente. Si yo no puedo hacer nada hasta que no tengo las 3 matrices multiplicadas, no me sirve de nada ir intercalando las multiplicaciones entre una y otra, porque los resultados los voy a tener a los 3 al final igual. Y entonces haber hecho una, otra y otra, o haber hecho de a pedacitos y que las 3 terminan acá abajo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Me empieza a interesar cuando puedo ganar performance porque hay I/O, entonces mientras estoy pausado esperando la query y la base de datos, el otro ejecuta código, que si no lo hiciese, ese tiempo sería perdido. ¿Sí? Me sirve ahí. O me sirve cuando los resultados intermedios me conviene ir generándolos, si tengo corrutinas que pueden terminar más rápido que otras y quiero ese resultado ya terminar de hacer algo y encolar otra cosa, ese tipo de situaciones. ¿Qué opinás de la decisión de diseño de Python de basar las corrutinas sobre los generadores y sintaxis muy similar, yield from? ¿Deberían haberse largado con otras sintaxis distintas desde el principio? La verdad que no, me pareció bueno. Por las dudas, muchos acá deben conocer Twisted. Twisted era un framework para hacer async en Python desde Python 2, o sea, no existía async I/O ni nada. ¿Y qué hacía Twisted para hacer async? Usaba generadores. Entonces era algo que un montón de gente estaba usando y que funcionaba muy bien. Entonces me pareció bastante razonable que si Python se mandaba a hacer async, el primer approach, que todos sabían que era experimental y que iba a ir variando, que el primer approach sea imitar bastante a lo que ya había hecho, ¿sí? Usando generadores y demás. Parece que no hubiese tenido sentido mandarse de cero a tratar de inventar sintaxis nueva y demás, sin ver cómo la gente lo iba a terminar usando y ese tipo de cuestiones. Sepan esto, históricamente, async inicia como una cosa que estaba claro desde el inicio de esto va a cambiar un montón. Lo estamos largando para que la gente lo empiece a usar y a medida que la gente lo vaya usando y de feedback, vamos a ir modificándolo hasta que quede algo más lindo. ¿Sí? En este momento ya estamos en un estadio de está bastante estable. La API que tiene hoy en día ya nos prometen que se va a mantener y que es estable y demás. Pero eso, las primeras versiones no estaban tan buenas. De hecho, yo en el laburo uso Python 3.4 porque en el SAT todavía no me dejan actualizar a Python más nuevo. Y en Python 3.4 no me gusta tanto async.io. Lo uso porque igual es lo que tengo y es digamos, necesito hacer async. Pero la versión de 3.7 es mucho, mucho más linda. ¿Cómo testeo código async? ¿Precauciones? Cosa fea que suele pasar mucho en testear código async. Todas mis corrutinas, cuando las quiero ejecutar, no puedo directamente llamar a la corrutina porque no se ejecuta, porque necesito un loop. Entonces empiezo en testing a también necesitar crear loops. Hay herramientas, por ejemplo con Pytest, que quizás alguien debería haber dado una line y tal completa. Hay herramientas que te permiten hacer eso sin que vos te des cuenta. Decirle, acá estoy llamando a una corrutina, mi test es una corrutina también, o sea, en mi test hago await y demás, y que alguien por fuera esté manejando el hecho de que para correr mis tests necesito un loop y que cada test es una corrutina que se tiene que agregar al loop, esperarle que termine, ese tipo de cosas. Agrega un cachito de complejidad extra que antes no existía, sí, pero no es tampoco tan complicado. Si conozco Trio, ¿cuál es mi opinión? Lo he escuchado nombrar, miré el README de GitHub y demás. En el laburo tenía un compañero que le gustaba bastante. No lo usamos simplemente porque era agregar otra dependencia al SAT y era medio complicado. Pero tengo ganas de probarlo. Perdón por no dar una opinión más formada. No lo conozco.
¿Qué? Ah, gente del laburo. ¿Algún caso en el laburo en el que Async.io te haya traicionado? Uf. No, traicionado no, pero sí muchos de esos errores, como el que me pasó antes de, te faltó poner los paréntesis en la llamada a la corrutina, cosas así, les van a pasar un montón de veces. Me pasó un montón de veces el primer tiempo. Una cosa linda es que Async.io te da algunas utilidades bastante lindas. Por ejemplo, el error que antes vimos, justo este no es tan bueno, pero este sí es más bueno. ¿Dónde está? Este acá. ¿Sí? Los traceback de Async.io fueron mejorando un montón. En 3.4 este traceback es ilegible, no se entiende para nada lo que está haciendo. Acá está diciendo bastante claro. O sea, mira, yo esperaba que me des una corrutina y me diste una instancia de función. Sí, que me doy cuenta, si te di una instancia de función es que no la llamé, no se creó la corrutina. También les da algunas utilidades para debuguear, por ejemplo, decir, corre mi código, pero tirame warnings cada vez que una corrutina está demorando demasiado tiempo sin hacer yields. Eso es súper útil. Sí, ese caso que decía, una cosa que llama a otra, que llama a otra, que llama a otra, y abajo de todo ya alguien está bloqueando, enterarte, cuando estás corriendo los tests, decir, corro los tests y con este flag activado para que me imprimas warnings cada vez que alguien hace eso, está buenísimo. ¿Sí? Así que no es que te va a traicionar, prepárense para renegar con tipos de errores que no tenían en el mundo Sync antes. ¿En qué casos considerás más conveniente Async.io en Python que recurrir a, por ejemplo, JavaScript? Siempre. Teniendo en cuenta que en Python el mundo async está verde, el mundo async está verde, pero ya verde medio amarillito, o sea, las cosas van ya estando un poquito más maduras. Es verdad que en el mundo de Node, como que la cosa async está un poco más madura, o sea, porque el framework desde cero que todo el mundo está usando para backend de JavaScript ya es async. Pero hay un montón de otras cosas del mundo de JavaScript que no me gustan. Entonces, opinión personal, esto no es una realidad objetiva, pero opinión personal, yo no haría backend con JavaScript. Entonces, me seguiría quedando con Python, por más de que me pueda pasar de que hay una cosa que no tengo la lib async todavía hecha. De hecho, en general, el ecosistema de herramientas de Python está mucho más maduro que el ecosistema de JavaScript para cosas de backend. Entonces, me puede faltar la lib para conectarme a TOC de forma async, pero voy a tener un millón de otras cosas muy bien resueltas, muy estables y demás, que en el mundo de JavaScript no tengo. O sea, de vuelta, opinión, nos peleamos si quieren allá afuera. Última pregunta, ok. Acá. ¿Cómo puedo cancelar pero reiniciar una tarea? Buena pregunta, no lo probé nunca. Siempre que tuve que cancelar algo es cancelar y tirar a la basura. No sé, tendría que mirarlo. Te busco. Esto fue del señor presidente, no sé por dónde, ¿no? No, de Ricardo Quiroga. En el cancel exception la puedo volver a llamar. O sea, o volver a agregarla al loop. Podría probar eso. No sé, no lo probé nunca, pero sí, tiene sentido, debería poder. Bueno, probémoslo después. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido.